Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 4. Amén. Dice la escritura de la siguiente manera, y leo para usted: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. He titulado el mensaje de esta mañana, Camino Difícil. Conversando con una persona esta semana, me dijo una frase, y la frase fue la siguiente: ¿por qué hay cosas que tienen que ser tan difíciles? ¿Por qué no pueden ser diferentes? ¿Por qué no pueden ser fáciles? Y me puse a pensar un poco en una frase que constantemente repito, y fui a buscarla para ver quién era el autor o el pensador que la dijo. No encontré quién la dijo, pero la frase dice así, es una frase muy popular: lo bueno nunca es fácil, y lo fácil nunca es bueno. Repítala conmigo: lo bueno nunca es fácil, y lo fácil nunca es bueno. Lastimosamente, con respecto al cristianismo y al caminar del Señor, las iglesias, ni siquiera el enemigo directamente, ni siquiera es un demonio, ni siquiera Satanás se aparece. Las iglesias mismas, los líderes, los maestros, insisten en enseñar y acomodar las escrituras de forma que el evangelio quede a comodidad de la gente y que el evangelio se convierta en algo fácil. Hay una insistencia en la iglesia contemporánea de poner el cristianismo en una posición que sea fácil de alcanzar y que sea fácil de llevar, y que la gente entienda que ser cristiano es fácil. Y no hay nada más distante de la verdad que decir que el cristianismo es fácil. Si el cristianismo fuera fácil, muchas de las verdades bíblicas expuestas estarían colocadas dentro de un punto de mentira. Encontraríamos en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, una de las contradicciones más complejas. Y dice Mateo 7, 13 y 14 lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Me llama mucho la atención estas dos palabras, pocos y muchos. Ancho, cómodo y fácil, muchos ingresan. Estrecho, incómodo y difícil, pocos son los que la hallan. Pero por alguna razón hemos tratado de hacer que el evangelio se convierta en algo fácil. Y de alguna manera los líderes, pastores de nuestra época contemporánea hemos tratado de ampliar el camino angosto. Hemos tratado de ir por el camino angosto y tratar de hacerle un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda,
para que se haga un poquito más espacioso y sea más accesible a aquellos que no quieren pasar el sufrimiento, la adversidad, la dificultad que implica caminar para el Señor. Me di a la tarea de estudiar cuántas veces existe la palabra fácil en la Biblia. Y encontré que la palabra fácil solo aparece en 13 ocasiones en la Escritura. Y de las 13 ocasiones, en 12 ocasiones habla para mal. Y solo hay una referencia bíblica que usa la palabra fácil de una forma positiva. Y está en Mateo capítulo 11, versículo 30. Y dice lo siguiente: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y me llamó la atención que el único versículo de la Biblia que habla sobre fácil sea llevar el yugo de Cristo en nosotros. Para que los que no saben qué es un yugo, el yugo es aquel implemento de madera que se coloca sobre los bueyes para hacer que los bueyes caminen juntos y hagan una sola fuerza hacia adelante. O sea, Jesucristo está diciendo que solo será fácil nuestra vida cuando nos podemos colocar el yugo y caminar por donde Él desea caminar. Y es la única referencia bíblica que encontramos que diga fácil en la Biblia. Después de ahí, todo es difícil y todo está plasmado en tareas, funciones que hablan sobre esfuerzo. Ahora, veamos qué nos enseña la Escritura con respecto a esto. Lo primero que la Biblia nos enseña y que quiero que usted vea conmigo en esta mañana, lo encontramos ahí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 2. Y vea lo que dice la Escritura: no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Lo primero que la Escritura nos enseña es que la Escritura nos invita a no dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, de nuestras convicciones espirituales, de nuestra realidad cristiana. ¿Y por qué la Biblia hace esta invitación? ¿Por qué la Escritura nos invita a esto? Porque hoy en día, más que nunca, encontramos muchas personas a nuestro alrededor que cuando no les gusta la verdad bíblica, buscan acomodarla, buscan darle vuelta de manera que calce con ellos mismos. Y hay personas a nuestro alrededor que estarán dispuestas a hacer todo lo posible por cambiar las convicciones espirituales, los principios de verdad que nos han sido enseñados y que nos mantienen en el camino angosto para que no nos desviemos y no nos salgamos de la verdad de Dios. Si usted lee en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, vaya conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. La Biblia ya nos advertía, nos anunciaba que esto iba a acontecer. Y dice la Biblia en segunda de Timoteo 4:4, dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad de Dios su oído. Quitarán su oído de la verdad.
Vivimos la generación que le encanta creer mentiras, pero que le cuesta generar convicción en las verdades intrínsecas de la Escritura. Pero no es algo que esté pasando y que no estuviera trazado en el diseño y en el plan divino, puesto que Dios desde antes ya nos había advertido que muchas personas apartarían el oído de la verdad. Lo que tenemos que tener cuidado, mi hermano, mi hermana, es de que usted y yo no seamos uno más, una más, de los que apartemos el oído de la verdad para ir tras las fábulas, tras las mentiras, tras los engaños, aunque éstas suenen atractivas, aunque éstas suenen a verdad, aunque éstas sean agradables a nuestro oído. Lo que tenemos que tener cuidado es de que usted no caiga preso fácil de mentiras, sino que sus convicciones espirituales permanezcan firmes, estén rectas. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque muchas personas están deseando sacar provecho de esta problemática que se irá dando al final de los tiempos y que vivimos en nuestra actualidad. Pero ¿quiénes sacan provecho de que las personas se aparten de la verdad? ¿Quiénes son las verdades manipuladas? ¿Y quiénes son esas personas que buscan tratar de guiar a las personas detrás de una mentira, de una falacia? Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3, nos habla de quiénes serán estas personas. Y dice la Biblia: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. ¿Quiénes se amontonarán? Maestros. ¿Pero cuáles maestros? Maestros conforme a sus concupiscencias. Maestros que le hablarán lo que quiere oír, dice otra traducción. Dice: se rodearán de maestros que le digan las novelas que quieren escuchar. Hoy en día mucho cristiano no quiere que se le comente la verdad. Quiere encontrar el maestro perfecto que le diga lo que quiere escuchar. Quieren escuchar un maestro que les diga: usted puede quedarse en su casa, eso no va a afectar su vida espiritual. Están deseosos de que exista ese maestro conforme a su concupiscencia que les diga que eso es bueno. Están deseando que aparezca un maestro que les diga: usted puede hacer lo que sea y usted no tiene riesgo de perder la salvación. Están deseosos de encontrar un maestro conforme a su concupiscencia que les diga que así es la verdad. Están deseosos de escuchar un maestro que les diga que no existe un camino ancho y uno angosto, que pueden vivir su vida como les dé la gana y que aún así al final del camino toparán con la salvación de frente y serán uno más de los que entre al cielo. No por casualidad la Biblia llama a esto fábula, novela, mentira, falacia. Porque la realidad de esto es que no es cierto. La Biblia dice que el camino será angosto y pocos serán los que logren transitar por ese camino. Pocos lo hallarán. Por eso el problema no está en llenar una iglesia. La problemática real implica cuántas de las personas que llenen una iglesia lograrán transitar por el camino angosto y aferrarse a las convicciones espirituales de verdad que le lleven a estar un día cara a cara frente al maestro y él pueda verle a los ojos y decirle:
bienvenido, siervo fiel. Pasa a la presencia del Señor. Por eso, mi hermano, mi hermana, la Biblia nos invita a no dejarnos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, de nuestras convicciones espirituales, de la verdad que ha sido enseñada y que conocemos en el Evangelio y que Cristo nos ha dejado. No importa quién la diga, no importa cuán famoso o cuán poderoso o cuán representativo sea la persona que nos diga algo que va en contra de lo que la Escritura nos enseña. No importa cuánto nos guste lo que estemos escuchando o cuánto sería lo agradable de poder que eso fuera verdad. La invitación es: no nos dejemos mover fácilmente. Mi hermano, el mundo se globaliza. La tecnología avanza y cambia. Las formas de vida avanzan y cambian. Pero le tengo una grata noticia. La palabra de Dios es la misma ayer y hoy y por los siglos de los siglos, y no sufre variación de ningún tipo. Por consiguiente, lo mismo que fue validero ayer, será validero hoy y será validero por los siglos de los siglos. Y aquel que tenta globalizar la Escritura estará atentando contra la verdad de Dios que está establecida en la Escritura, y estará llevando a muchos que presten su oído a desviar sus convicciones espirituales. Por eso la Escritura nos hace una segunda invitación. Y léalo ahí mismo en el versículo 2 de segunda de Tesalonicenses. Dice: ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Busqué en el diccionario el significado de la palabra conturbar. Y dice: causar una fuerte impresión a una persona a través de un suceso. Otra definición dice: hacer perder la serenidad. En estas semanas, la impresión que nos ha dado a muchas personas que de una u otra manera la internet empieza a informarnos, nos pone en aviso. Hay terremotos en todos lugares, hay incendios en Australia, hay indicios de guerra en el Medio Oriente, y muchos eventos se empiezan a mover en el mundo entero. No son nuevos y no son de ayer y no son algo sorprendente. Son principios de dolores que la Escritura empieza a cumplir, pero que estaban avisados desde mucho tiempo. No obstante, la Escritura nos invita a no dejarnos mover fácilmente de la tranquilidad, de la paz, de la serenidad. Y usted me va a decir: pastor, ¿cómo podemos estar serenos, tranquilos, cuando el mundo está convulso? Usted y yo podemos orar por el mundo. Usted y yo podemos clamar por las necesidades y por las circunstancias que el mundo entero está viviendo. Pero mi hermano, mi hermana, usted debe entender que las cosas que están trazadas en la Escritura deben cumplirse. Y que todo lo que está sucediendo en el mundo entero tiene que pasar, porque estaba escrito y debe ser cumplido. Pero quisiera decirle que esto implica que a muy corto plazo la venida del Señor haga aparición. Pero todavía hay muchos principios bíblicos que deben ser cumplidos.
Y es importante que usted y yo entendamos de algo que el cristianismo está careciendo ampliamente. Y la Biblia lo trazaba. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Recuerdo cuando bombardearon Siria, los muchos mensajes que posteaban diciendo esto era bíblico, se está cumpliendo, Siria va a ser destruido. Excepto por un pequeño detalle. La mayoría de los que compartieron esta información nunca estudiaron. Y por consiguiente no saben que la Siria actual no tiene nada que ver con la Siria bíblica. Y que geográficamente hay una variante importante. Por eso compartimos información. Y nos alarmamos, asustamos, a veces de forma inadecuada. Qué importante es que el cristiano actual sea una persona que busque informarse y adquirir conocimiento. El conocimiento no da salvación. Pablo dijo: a la verdad la palabra mata, pero el espíritu vivifica. La salvación no depende de su conocimiento. El infierno estará lleno de gente con mucho conocimiento. Pero también la escritura es clara, que muchos llenarán el infierno por falta de él. Por eso la escritura nos invita a tener tranquilidad, serenidad. Pero para tener tranquilidad y serenidad, el conocimiento de la verdad es necesario. Y tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir esfuerzo, tenemos que invertir vida en que el conocimiento verdadero de Dios, fundamental, esté en cada uno de nosotros. Alguien me preguntaba en estos días: ¿habrá una tercera guerra mundial? Sí, claro, habrá, pero no es la que la gente espera. Y no tiene nada que ver con el conflicto armado que hay en este momento en Medio Oriente. Está en la escritura y usted la puede estudiar y sabrá cuándo se va a dar y en qué condiciones se va a dar. Y si usted y yo deberíamos alarmarnos por eso. Y le puedo asegurar que si usted adquiere ese conocimiento, podrá tener serenidad y podrá tener tranquilidad. Es importante, mi hermano, y es una invitación de la palabra a capacitarnos, pero no con maestros conforme a sus concupiscencias, sino con maestros conforme a la verdad, aunque sean escasos en nuestros días. Es importante que el cristianismo cambie su manera de vivir la vida actual, donde todo sea simplemente empírico, y entendamos la importancia de un cristiano preparado, formado, capacitado, pero ungido. Pablo no fue un neófito, era un hombre preparado en toda la ley y los profetas, el mejor. Pulido y formado a los pies de Gamaliel. Era un hombre que sabía perfectamente de qué estaba hablando, porque se había formado, se había capacitado y había conocido la verdad. Y cuando Dios lo llama, pule este conocimiento y lo prepara para su labor ministerial. A veces equivocamos cuando decimos Dios llama a lo vil y menesteroso, y confundimos con Dios llama a la gente que no tienes nada de conocimiento. Son dos cosas muy diferentes, mi hermano, mi hermana. Dios llama a personas que usted jamás pensaría que Dios puede usar. Los llama. Pero cuando los llama, los prepara, los capacita, los forma,
y les da las herramientas para ser el instrumento de Dios que necesitan ser. Usted me puede decir, Pedro era un pescador y no sabía ni de qué estaba hablando. Pero usted cree que 24 horas al día durante 3 años a la par del maestro por excelencia, ¿no forman? ¿No capacitan? ¿No enseñan? Mi hermano, usted y yo no tenemos ni una pincelada de todas las enseñanzas que Jesús le transmitió a los discípulos durante esos 3 años. Pero le puedo asegurar que los recetó por todo lado y de todas las formas. Fue gente enseñada a la verdad. Cada día, mi hermano, mi hermana, las mentiras van a surgir. Hace años atrás, cuando uno escuchaba o leía en la escritura que aún los verdaderos cristianos, aún los escogidos iban a ser engañados, uno se imaginaba todos tipos de tramas y mentiras de Satanás. Pero conforme avanza el tiempo, uno ha dicho, wow, nunca me hubiera esperado que el engaño no llegara directamente del infierno y afuera, sino que llegara desde adentro de nuestras mismas iglesias. Porque nos encanta que nos digan lo que queremos escuchar. Ahora tiene sentido cuando los discípulos se acercaron al maestro y le dijeron, maestro, la gente se está yendo, cambia el mensaje, mira que es muy dura esta palabra. Y tiene sentido la respuesta de Jesús cuando le dijo, si ustedes quieren irse, también pueden hacerlo. Pero el mensaje no va a cambiar. Les diré lo que hay que decir, y el que lo pueda escuchar, el que tenga oído para escuchar, que escuche lo que Dios tiene que hablar a la iglesia. La tercera invitación que la Biblia nos hace la encontramos ahí mismo en Tesalonicenses. Y dice, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La Escritura nos invita a no dejarnos mover por palabra alguna. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, vean, si alguien les dice que yo les mandé una carta, no le crean. Si alguien dice que yo lo dije, no lo crean. Y si alguien está inventando que yo modifiqué eso, no lo crean. No se dejen engañar. Yo no lo he dicho, yo no lo he escrito y yo no lo mandé. No se dejen mover fácilmente. Mucha gente se acercará a nosotros con palabras muy atractivas, con pensamientos y frases muy atractivas. Te harán deslumbrar los ojos, te harán brillar tus ojos, te harán clic en la razón. Usted la escuchará y usted va a decir, wow, tiene razón. Pero si usted da un paso atrás y deja que el Espíritu Santo hable a su vida, se dará cuenta que por más agradable que suene, no viene de Dios. No es Dios hablando. No es Dios quien te está trazando un mensaje.
Pudiera decirse hasta de cierta manera que ese mensaje lo estás recibiendo desde el mismito infierno. Estipulado, diseñado y alisado, nada más y nada menos que por el padre de mentira, el que se viste como ángel de luz para engañarnos. Usted me puede decir ahora, mi hermano, mi hermana, a mí no me engañan, yo sé que es verdad y que es mentira. Y yo solo le puedo recordar aquel escenario donde Pedro se acerca a Jesús para brindarle una muy buena alternativa de cómo escapar de la muerte en la cruz del Calvario. Y después de que Pedro le explica a Jesús toda la estrategia para no ir a la cruz del Calvario, solo hay una frase de Jesús trasegada a su vida y le dice: apártate de mí, Satanás. Y yo nada más me imagino la cara de Pedro después de trasegar tan muy buena estrategia. Escuchar al maestro, mirarle a los ojos y decirle: apártate de mí, Satanás. Y siempre me he preguntado cómo Pedro, después de haber escuchado la voz de Dios, no se percató en qué momento Satanás habló a su vida. Y le voy a decir algo en esta mañana. En nuestro caminar con Cristo, escucharemos más audiblemente la voz de Satanás que la de Dios mismo. Y usted escuchará más veces la voz del enemigo que la voz de Dios. Porque si fuera al revés, nuestra vida cristiana fuera una maravilla. Porque cuando alguien te dice que no sirves para nada, si escuchara la voz de Dios, te diría: eso es mentira. Yo te formé con un propósito y te puse para cumplir una función. Pero la razón por la que muchas veces nuestra vida se ha destruido es porque escuchamos la voz errónea. Las voces que mueven nuestras convicciones y nos van desviando sutilmente del camino de la verdad y nos sumergen en el camino ancho, espacioso, cómodo. Yo quisiera decirte, mi hermano, mi hermana, en esta mañana, que el camino de Dios es un camino cómodo, es un camino fácil, que es un camino que es sencillo de caminar. Pero el día que te diga eso, te estaré mintiendo. Estaré convirtiéndome en un maestro más que les diga lo que ustedes tal vez desearían oír. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, fue claro en presentarles el escenario correcto de lo que verdaderamente sería el caminar en Dios. Les dijo: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Les dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y yo siempre me pregunto, después de semejante aviso, hay que tener agallas para poder decir: sí, acepto el llamado y quiero caminar por ahí. Concluyo con esto. Muchas personas pueden aprobar tu mal comportamiento, pero recuerda algo: que todos estén a favor de tu mal comportamiento no va a mover la verdad bíblica
Y mientras Dios no apruebe nuestro mal comportamiento, no importa quién lo avale, un día estaremos cara a cara delante del autor y consumador de la fe. Y ese día nuestras verdades, nuestras convicciones serán puestas a prueba. Y ese día realmente tendremos la oportunidad de saber si nos dejamos mover por maestros conforme a sus concupiscencias o nos dejamos mover conforme a la verdad de Dios, que sobrepasa nuestra mente y sobrepasa nuestro entendimiento muchas ocasiones. Por eso le recalco en esta mañana, y si usted una sola cosa puede recordar de todo este mensaje, lo invito a recordar esta verdad: no se deje mover fácilmente de sus convicciones espirituales. No se deje mover fácilmente de sus convicciones espirituales. Póngase sobre sus pies en esta mañana y vamos a orar.